8 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Vamos a saludar a esta hora con nuestra tercera invitada. Nos acompaña vía telemática Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social. Berenice, qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo cierra el 2023 el Ecuador en materia social? ¿Qué herencia nos deja el gobierno del expresidente Guillermo Lasso y cuáles son los retos que va a tener que enfrentar en materia social el presidente Daniel Noboa, que tiene apenas un mes en funciones? Buenos días, bienvenida. Sí, buenos días. Un saludo a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. Un abrazo, Alexis, a ti también. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre un balance es bueno, ¿no? Para empezar el año 2024. Quisiera referirme a tres temas. El primero es la situación de la población, ¿no? El país ha sufrido un deterioro, un retroceso, por decirlo de alguna manera, respecto al crecimiento de la pobreza. Para hablar en cifras absolutas, en números, ¿no? A veces los porcentajes realmente esconden además todo lo que son las realidades locales, pero sí podemos decir que cerca de 5.200.000 ecuatorianos son pobres. Significa que tienen ingresos en sus familias, por cada miembro de la familia, de los que aquellos que tienen trabajo, de cerca de $85, ¿no? Mientras tanto, la pobreza extrema se mantiene afectando al 10%. Obviamente, esto significa aproximadamente 1.700.000 personas, por lo tanto, cerca de 8 millones de ecuatorianos en este país son pobres. Estamos hablando de un porcentaje importante de la población, ¿no? El primer reto es la pobreza. Eh, de hecho, también los servicios sociales se han deteriorado. Hemos tenido problemas en la ejecución presupuestaria, eh, problemas porque puede asignarse un presupuesto de papel, digamos, ¿no? Recursos por cerca de 10 millones para el gasto social, prácticamente una masa salarial importante, porque al fin de cuentas son profesores, son médicos, eh, pues sí, son docentes, educadoras de los servicios del MIES, etcétera, una masa salarial importante, pero más allá de eso, estos 5.000 millones que fueron presupuestados para 2023, no necesariamente se ejecutaron, porque una cosa, en educación, por ejemplo, no se transfirieron los recursos. Igual sucedió en el MIES. La nueva ministra de MIES, la doctora Sovira, explicaba que recién están liquidando convenios del año que termina, de este año, ¿no? Es decir, había una deuda, no solamente los proveedores de general del Estado, pero una deuda con los niños. De otra parte, en salud, el crecimiento es el presupuesto fue cerca de 3.000 millones, también con gravísimos problemas de abastecimiento, con poca confianza de la gente respecto a la posibilidad de ir al servicio de salud y encontrar una solución, ¿no? El modelo mismo de atención primaria de salud, que es tan importante para la desnutrición infantil, para prevenir el embarazo adolescente en general, es un modelo que no termina de asentarse y todavía llegan las personas por la falta de confianza a niveles de capacidad resolutiva que más bien están en los hospitales, ¿no? Y eso congestiona el servicio. Yo sé que el ministro Wales hizo esfuerzos importantes para adoptar un sistema de información, un sistema de inventarios, para contratar nuevos profesionales, etcétera. Y en general, Ecuador tiene una deuda enorme, ¿no? Siempre es bueno compararnos regionalmente, ¿no? Eh, Así las cosas, por ejemplo, a nivel de la región, realmente se está invirtiendo cerca del 4.3% del Producto Interno Bruto. En el caso ecuatoriano, apenas llegamos al 1.5%, ¿no? Nuestro PIB es cercano a los 103.000 millones de dólares y, de hecho, por ejemplo, las asignaciones familiares no contributivas, me refiero a los llamados bonos, como así se les conoce, solamente llegan, en el caso de niños, niñas y adolescentes, al 8.6% de esta población. Y lo más grave, que sí quiero advertir, es que de hecho el crecimiento de lo que es seguridad, sí, seguridad sí se llama, asuntos internos y defensa, está bordeando los
2.200 millones de dólares, es decir, supera a lo que tiene asignado el MIES, que son 1.600 millones de dólares. Entonces, en el caso de Lazo, aparte de este concepto de la burbuja, aparte de haberse distanciado de estos temas fundamentales, de estos temas que son básicos para la gobernabilidad y para la convivencia democrática, la equidad, la justicia, sucede que hubo una casi obsesión por pagar, pero no a los sectores sociales, sino pagar el déficit fiscal. Y eso pues se transformó desde una visión tremendamente ortodoxa como en la solución. Ahora es cierto a los grandes problemas nacionales, ¿no? Ahora es cierto que nosotros tenemos un endeudamiento que viene creciendo desde el año 2014, ¿no? En el año 2007, para que tengamos una idea, era 13.000 millones de dólares. Actualmente estamos cercanos a los 80.000 millones de deuda pública, tanto interna como externa. Nuestro presupuesto es de 31.000 millones de dólares actualmente. Entonces significa que prácticamente estamos viviendo del endeudamiento. Y eso obviamente trae una carga, ¿no es cierto? Porque nos toca pagar del servicio de la deuda cada año 10.000 millones, que significa la misma asignación que en el gasto social, que le acabé de mencionar para el 2023. De manera que esta es una situación compleja desde el punto de vista también de la gobernabilidad. Lazo, pues, en una situación muy atípica, optó por la muerte cruzada, eventualmente tratando de cambiar el escenario político, pues no logró acuerdos de gobernabilidad a nivel de la Asamblea. Y de hecho, la población joven parece que 35% de los votantes en el grupo de edad entre los 18 y los 30 y más años quería un cambio. Y así es como se expresa, o así explican los analistas políticos. Yo no soy una analista política, pero entiendo que lo que el país estaba es buscando un cambio. Entonces, los retos de Noboa son enormes. De hecho, la seguridad es uno de esos retos mayores. Ya hemos escuchado bastante últimamente de este caso tan complejo, Metástasis, que abrió la fiscal. Y se ve que el país, no solo este país, si viéramos otros países de la región, México, Argentina, Colombia, incluso Chile, son países que están cercados por el tema del narcotráfico, ¿no? Este es un problema regional. Lo que sucede es que, y seguramente en otros países de Europa también, lo que sucede es que recién empieza digamos, como a salir, a estar en las calles, digamos, inclusive la cooptación, ¿no? La captación de niños, niñas y adolescentes para el sicariato, para el robo, para etcétera. La seguridad ciudadana es una demanda, por ejemplo, ¿no? No es solamente un problema de armas y municiones, no, todo es un tema penal. Sí, Alexis. Doctora, buenos días, un gusto saludarle. Yo tengo una inquietud con respecto porque usted empezaba haciendo referencia al tema de la pobreza, el incremento, ¿no?, de millones de ecuatorianos que están viviendo en situación de pobreza. Y eso quisiera quizás contrastar con una cifra que vendió el gobierno de Lazo, ya al final casi sostenía que ese fue su gran logro, que era el tema de la desnutrición infantil, ¿no? Haber combatido la desnutrición infantil. ¿Cómo finalmente cerró el gobierno de Lazo con respecto de ese tema específico? Porque, como le digo, fue una de las cosas que vendió como logro de su gobierno Lazo, pero viendo la cantidad de ecuatorianos que hoy viven en pobreza, como usted lo decía, sí me resulta bastante difícil de creer la teoría del gobierno anterior. Bueno, lo que se hizo es una encuesta que quiere hacerse además de forma anual sobre la desnutrición crónica infantil, y claro que los datos son complicados en el sentido de que no tenemos la certeza, porque fíjese, cuando hicimos la encuesta en Sanut en el año 2018 decíamos que el 25% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición, y decíamos que
el 27% de los menores de 2 años tienen desnutrición, por causas no vinculadas necesariamente a la pobreza, Alexis. Fíjese, y le hago esta reflexión, más del 55% de los niños desnutridos no son pobres. Muchos tienen que ver con prácticas culturales, con el capital social de las familias. Al sacar estos datos, el IEC, que entiendo que fueron revisados por organismos internacionales, recalculada la encuesta en salud que le digo del 2018, termina afirmando que prácticamente la desnutrición en menores de 5 años se redujo 5 puntos. Eso es bastantísimo. Ningún país de la región logró en 2 años una cosa de, digamos, un logro tan importante como ese, ¿no? Normalmente países que han ido bajando la desnutrición, el caso Perú, el caso Colombia, etcétera, logran bajar 1, 2 puntos al año, ¿no? Por año. Perú, consistentemente 1 año, ¿no? Pero eso toma muchos años, es decir, este es un problema persistente, de manera que este logro tiene este cuestionamiento, ¿no? Este cuestionamiento sobre, es cierto que dicen que hicieron una nueva antropometría con gente formada, etcétera. Yo hablé algunas veces con el director del INEC al respecto y le decía que entonces tuvimos un problema en el Sanuto, que es lo que sucedió. Y él me dijo, pues me decía que UNICEF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, hicieron un recálculo. Entonces, quisiéramos decir que la Ensanun 2018 no fue bien medida, porque ahí fue el dato que teníamos, 25%, y el presidente anunció que bajaría el 6% durante los 4 años de gobierno, que pudo haber sido, pero decir que en 2 años se bajaron prácticamente 5 puntos preocupa. Ahora hay avances. Hay avances en el sentido de que el pilar fundamental para bajar la desnutrición crónica son 2. Por un lado, tener un sistema de seguimiento nominal, Alexis, porque tenemos que saber cuánto pesa cada niño con nombre y apellido. En eso se ha avanzado, pero solamente por los niños para los niños que son captados por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Y el otro elemento del pilar es la cultura, el capital social, cultural de las familias. De modo que también ese logro ha hecho aportes, creó una institucionalidad que está ahí, que yo aspiro, sinceramente, conociendo tantos años ya estos temas de la política social, coincido en que es una estructura importante que juega un papel importante, porque fíjese, lo que busca es hacer una articulación horizontal, intersectorial, y busca una articulación vertical con los gobiernos autónomos descentralizados. Esta encuesta también trae datos interesantes, esta que presentó el INEC. Usted sabe que más del 30% de los niños consume agua que tiene heces fecales, ¿no? Ya sea animales o humanas. También el 50% tiene anemia. Bueno, entonces estamos hablando de que esto tiene impacto en la productividad, en estos adultos que al crecer van a cargar enfermedades más graves, diabetes de muchos tipos, pero más que eso va a ser muy doloroso su capacidad de generar ingresos y hacer de nuestro país un país mucho más productivo. Tiene impacto en la economía. Perdemos cerca de 5.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto. Hay cosas que quedaron pendientes también, Andrés. Fíjese usted, Alexis, fíjese usted, el tema de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Lamentable. O sea, asignar al Ministerio de la Mujer 25 millones de dólares para gastar en 4 años no es posible. Es decir, yo creo que esa es una de las deudas más grandes, ¿no? Sin embargo, como le digo, en el servicio de la deuda pagamos 10.000 millones al año. Entonces, ahí me parece que hubieron problemas conceptuales, distancia, sin entender. La familia ecuatoriana es una familia compleja, las dinámicas son complejas y las dinámicas son violentas también, ¿no? Entonces, dentro de la familia se producen los femicidios, se produce la violencia intrafamiliar. Un dato para terminar esta parte. Revisaba los estudios del Ministerio de Gobierno, las estadísticas. Fíjese que por sustancias sujetas a fiscalización en el año 2022 se produjeron 44.000 detenciones. Por violencia intrafamiliar, 130.000 detenciones. El resto es robo, asesinato, hurto, etcétera, ¿no? De cerca de 800.000, 900.000 detenciones, ¿no? En el periodo 21-22.
Entonces, de lo que estamos hablando es que no hubo voluntad política de atacar los problemas centrales. Es decir, el problema de la violencia, el problema de la seguridad ciudadana, todo quisieron volver un tema penal y eventualmente se piensa todavía de esa manera. No es solamente un problema de las llegar a cifras que luego tenemos que competir por recursos en los sectores sociales. Entonces, yo creo que los retos de nuevo, un gobierno de jóvenes ojalá, bueno, que tengan pues voluntad de servir al país, empatía con las personas más pobres, pero sí, 3 de cada 10 en este país no tienen un empleo formal, no hay seguridad social para todos. Y a mí me parece que uno de los retos, de nuevo, francamente hablando, es esta falta de atención a lo que podríamos llamar los grupos prioritarios. Es decir, los niños más pequeños, las mujeres, los adultos mayores. Yo leí su plan de gobierno, como leí el de la mayoría de los candidatos, y la única mención que me pareció muy interesante es este tema de la población LGBTI. Es el único que tenía una claridad respecto a qué hacer, ¿no? En el resto, no necesariamente. Sí, está ligado buscar, digamos, la seguridad ligada al empleo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Se nos ha terminado el tiempo. Le queremos comprometer para que nos acompañe en una próxima oportunidad para seguir abordando estos temas que sí son prioritarios y muy importantes, pero ya estamos con el tiempo cortísimos. Le mandamos un abrazo, felices fiestas, un gran año. Igual para ustedes, lo mejor, y que Radio Pichincha siga pues contribuyendo con el país. Muchísimas gracias. Muy gentil, Berenice, gracias. Felicidades. Lo propio, Berenice, muchísimas gracias. Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica. Gracias a ti también. Gracias.